Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Damos gracias a nuestro poderoso Dios por este momento en el que nos podemos reunir para declarar su grandeza, su poder y el absoluto control soberano que Él tiene sobre todas las cosas. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Así que les damos la bienvenida a los que nos acompañan en alguna de nuestras sedes físicas en Miami y a los que nos acompañan por internet. Quiero invitarles a que lean conmigo en Mateo capítulo 24. Vamos a leer los 3 primeros versículos y hoy vamos a hacer una pausa en nuestra serie Liberados del libro de Éxodo, porque vamos a abordar un tema importante a la luz de los últimos eventos en el mundo, que es la guerra en Israel. Y hoy vamos a abordar el tema ¿qué dijo Jesús? Así que vamos a enfocarnos en Mateo capítulo 24 y vamos a leer estos 3 primeros versículos para iniciar. Leemos la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, como diciendo: mira, Señor, qué grande, qué hermoso es esto. Pero Él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, o sea, ya habían salido del templo, cruzaron el valle del Cedrón y fueron al monte de los olivos. Dice que se acercaron a Él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? O sea, lo que Jesús acaba de mencionar, que sería destruido el templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? ¿Cuándo se va a acabar esta era? ¿Cuándo va a ser el fin de este tiempo? Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento aquí en nuestras sedes en Miami. El sábado, muy temprano en la mañana, yo estaba visitando a mi hija en el estado de Carolina del Norte y empecé mi regreso, una larga manejada de 12 horas, muy temprano en la mañana. Así que a eso de las 6:30, un poquito más, recibí un texto de un hermano que coordina viajes a Israel y que hemos hablado algunas veces. Y él estaba contando cómo Israel estaba bajo ataque. Así que yo inmediatamente empecé a buscar las noticias como pude para ver lo que estaba sucediendo. Así que hemos visto algunas cosas hasta el día de hoy. Veamos este video que lo resume. Israel ha declarado la guerra a Hamás y ha iniciado el bombardeo de objetivos del grupo islamista en la franja de Gaza. Esto ocurre después de que Hamás lanzara este sábado por la mañana un ataque sorpresa sin precedentes contra Israel. Estamos en guerra, ha sentenciado Netanyahu. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Los militantes de Hamás que gobiernan en la franja de Gaza lanzaron de madrugada un ataque múltiple sin precedentes contra Israel. Por un lado, lanzaron miles de cohetes contra territorio israelí que han dejado al menos un muerto y numerosos heridos. Por otro, decenas de combatientes de Hamás se infiltraron por la frontera israelí hasta la ciudad de Sderot, donde se desató una batalla con tropas israelíes. Otro choque armado se produjo en la misma frontera de Gaza, donde las brigadas de Al-Qassam aseguran haber secuestrado a decenas de soldados israelíes muertos y heridos. Netanyahu ha ordenado llamar a filas a los reservistas del ejército israelí y prometido que jamás pagará un precio que no ha conocido hasta ahora. La comunidad internacional reacciona alarmada ante este estallido bélico súbito y brutal. Ahora, en medio de todo esto, empezamos a preguntarnos: ¿es este el fin? ¿Es esta la señal de los últimos tiempos? Israel está bajo ataque y escuchamos muchísimas cosas en las noticias, muchas personas
quieren traer su propia opinión y quieren hablar del cronograma profético, y todo esto genera una confusión tremenda. ¿Qué debemos hacer? Así que quiero compartir con ustedes hoy la idea principal de este mensaje, la cual es: lo que está por venir nos debe motivar a vivir para Dios. Lo que está por venir nos debe motivar a vivir para Dios. Pero la pregunta es: ¿qué es lo que está por venir? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál es ese cronograma? ¿Cómo sabemos en qué momento estamos? Así que eso es lo que vamos a responder a la luz de las palabras de Jesús en lo que se conoce como el Sermón de los Olivos, porque se dio allí en el Monte de los Olivos. Y quiero iniciar hoy con el punto número 1, el cual es: el fin de esta era será la segunda venida de Cristo. El fin de esta era será la segunda venida de Cristo. Y los que están tomando notas, la primera palabra allí en este punto es segunda venida de Cristo. Vamos a volver a Mateo capítulo 24 versículo 3 para definir cuál es el periodo del tiempo que Jesús está hablando aquí en Mateo 24. Dice: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? Primero, haciendo referencia a la destrucción del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, lo primero que vamos a notar, y vamos a ver aquí un cuadro en el cual vamos a ver el periodo de tiempo en el cual nos vamos a estar enfocando. Entonces, lo primero es la primera venida de Cristo. Ese es el primer evento que vamos a tener en nuestro cuadro. Entonces, la primera venida de Cristo. Entonces, ¿cuál es el paréntesis del tiempo que Jesús marca? Luego él habla de, o el texto habla de que los discípulos le preguntaron: ¿cuál será la señal de tu venida? O sea que es la segunda venida, es el cierre del paréntesis. Entonces, lo que vamos a hablar acá de que Jesús enseñó en Mateo 24 cubre precisamente este espacio de tiempo entre la primera venida de Cristo, que está manifiesta allí. Jesús está encarnado, hablando con los discípulos, presente en la tierra en cuerpo, alma, espíritu y todo lo demás que compone el ser de Jesús. Y lo que Jesús va a describir va a marcar este paréntesis hasta su segunda venida. Así que el fin de esta era se marcará con la segunda venida de Cristo. Así que eso es lo que está hablando precisamente aquí. Muy bien, por eso el primer punto era: el fin de esta era será la segunda venida de Cristo. Vamos al punto número 2. Jesús nos da las señales antes del fin. Recordemos, ¿cuál fin? Su segunda venida, porque es el fin de esta era, de este periodo de tiempo. Entonces Jesús nos va a dar las señales. Así que vamos a ver un listado de señales que Jesús nos da en este texto. Empezamos en el versículo 4 de Mateo 24. Jesús les respondió, o sea, les responde la pregunta: ¿cuándo se va a destruir el templo y cuándo será tu venida y el fin de esta era? Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe. Cuidado, esto es un mensaje para todos nosotros. Cuidado de que nadie nos engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el mismo Jesús dice que engañarán a muchos. O sea que lo primero que vamos a ver aquí es falsos cristos. Ese va a ser la primera señal que vamos a ver aquí en nuestro cuadro: falsos cristos. Estos falsos cristos serán todos aquellos que se levanten para decir que ellos son el Mesías y que ya ha regresado Jesús y que esta es la segunda venida. Ahora, si nosotros miramos un cuadro comparativo, nos daremos cuenta que a lo largo de los años se han aumentado aquellas personas que dicen ser falso, o que dicen ser Cristo siendo falsos cristos. Entonces tenemos en los años 1600, por ejemplo, tenemos el registro de un falso Cristo. En los años 1702, en los 1807, en los 1926 y en los años 2000 tenemos
hasta ahora 10, vamos camino a más de 40 falsos cristos. Entonces vemos que ha habido un aumento en la intensidad de estos falsos cristos. Esa va a ser una señal. Muchos van a decir que son Cristo, pero no lo son. Pero lo que nos dice Jesús aquí es importantísimo. Versículo 6: ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Estamos en este momento aquí cumpliendo este versículo 6. Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras. Cuidado, no sé qué, alarmen, no se alarmen, no se asusten, no entren en pánico, no salgan a correr, no vendan nada, no tomen decisiones locas, no se alarmen, cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el qué, el fin. O sea, las guerras no van a ser el indicador de que ya va a venir Jesús, porque recordemos el contexto es este paréntesis entre la primera y la segunda venida. Las guerras no van a ser el determinante final, van a ser uno de los elementos que se van a manifestar, pero no va a ser el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Muy bien, entonces volvemos a nuestro cuadro. Entonces habíamos hablado que se manifiestan algunas cosas. Primero, los falsos cristos. Y los que están tomando nota, el primer punto de la palabra a completar es falsos. El segundo punto a completar es guerras y rumores de guerras. Ahora, nos encontramos precisamente en este momento. Se desata la guerra en Israel. Hemos escuchado de guerras ya por mucho tiempo. Al principio de este siglo, la Primera Guerra Mundial, luego vino la Segunda Guerra Mundial, luego diferentes guerras, la guerra en el Golfo Pérsico, en Irak, la guerra en Afganistán y todas estas guerras. Y ahora Estados Unidos movilizó un portaaviones hacia la zona de Israel y está enviando armamento. Irán puede estar involucrada, otros grupos terroristas como Hezbollah desde Siria y Líbano ya están empezando a hacer ataques en el borde norte de Israel, allí en los montes de Golán. Entonces todo esto, guerras, rumores de guerras, esto puede escalar tremendamente rápido y convertirse en una guerra en toda la zona y aún potencialmente una guerra mundial. Pero Jesús dijo, todavía no es el fin. Entonces no se alarmen, es lo que Jesús dijo. Tranquilos, no se asusten, esto debe suceder y van a escuchar de guerras y rumores de guerra, pero tranquilos, todavía no es el fin. Luego viene el versículo 7 aquí de Mateo 24, en la segunda parte, y dice, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero esto solo es el comienzo de dolores. Curiosamente, esta expresión comienzo de dolores en griego es dolores de parto. O sea, Jesús dice, todo esto es como los dolores de parto, el inicio. Todos los que han en sus familias recibido bebés saben muy bien, las mujeres de primera mano obviamente, porque son las que sienten los dolores, y los demás alrededor de las mujeres que ya están listas para dar a luz, nos damos cuenta de que una de las características es que las contracciones van aumentando no solamente la frecuencia, sino la intensidad. Entonces esto se va aumentando y se va haciendo cada vez más fuerte. Pero dice Jesús, este es solamente el comienzo de los dolores de parto. Volvemos a nuestro cuadro y vamos a completar el punto número 3, y es terremotos y hambrunas. Entonces tenemos falsos cristos, guerras, rumores de guerras, terremotos y hambrunas. Pero esto solo es el inicio de los dolores de parto. Ahora, estos terremotos y estas hambrunas se están aumentando cada vez más. Si ustedes buscan en internet se van a dar cuenta que cada vez hay más terremotos. Se han registrado muchísimos más temblores con más intensidad a lo largo de los años. Ahora, recientemente Afganistán
experimentó un terremoto bastante fuerte en el mes de junio, donde murieron más de 1000 personas. Y este fin de semana, mientras Israel estaba siendo atacado por Hamas, en Afganistán volvió a temblar, un terremoto terrible, y ya van casi más de 3000 muertos. Entonces estos terremotos aumentan, las guerras, los terremotos, las hambrunas, y todo esto va ganando un poco de intensidad. Ahora miremos lo que nos dice el versículo 9 del capítulo 24. Entonces, dice Jesús, aparte de todo esto, los entregarán. ¿A quiénes? A los cristianos, a tribulación, los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. O sea, por causa de seguir a Jesús, vamos a ser entregados a tribulación, nos van a matar, seremos odiados de todas las naciones. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Así que una cuarta manifestación de las señales del fin va a ser odio contra los cristianos. Así que vamos a completar allí. Odio es la palabra para el punto número 4, los que están tomando nota. Odio para los cristianos. Recordemos, todo esto va a suceder entre su primera venida y su segunda venida, y de alguna manera hoy lo vemos. Ha habido momentos en la historia donde recientemente ser cristiano estaba de moda. Ahora ya no está de moda, porque ahora te cancelan en tus redes sociales si tú te paras firme en tus convicciones cristianas, si tú defines la familia como la Biblia lo define, si tú condenas lo que la Biblia condena, te van a cancelar, vas a perder amigos, vas a perder relaciones, aún tu propia familia te va a rechazar. Hoy día no te dejan hablar. Hoy día en otras partes del mundo queman las iglesias, matan los pastores, matan los líderes que proclaman el nombre de Cristo, desplazan cristianos por todo lado. Todo eso es parte de lo que ha de suceder. Muy bien, vamos al siguiente, la siguiente señal. Mateo 24:11 dice: se levantarán muchos falsos, ¿qué? Así es, profetas, y a muchos engañarán. Entonces no solamente va a venir los terremotos y la hambruna, no solamente el odio contra los cristianos, sino vemos en nuestro cuadro de nuevo, van a haber falsos maestros. Esa es la otra palabra clave, falsos maestros. Y todo esto ocurrirá entre la primera y la segunda venida de Cristo. Hoy es muy evidente, aún dentro del cristianismo hay muchos falsos maestros. El evangelio de la prosperidad, donde te prometen que Dios supuestamente te va a hacer rico. Está el movimiento de la palabra de fe, de que tú proclames se va a hacer, como si fuera un show de magia, y todo este tipo de cosas, el pensamiento positivo, y todas estas corrientes de pensamiento oriental que simplemente quieren desdibujar el evangelio verdadero y puro. Vemos un poco de milagreros que parecen es más bien como gurús y chamanes, y todo eso es parte de lo que Jesús anunció, falsos maestros. Muy bien, vamos al versículo 14 de Mateo 24. Luego aquí leemos: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. La palabra naciones aquí es la palabra en griego de donde viene en español la palabra etnia. Entonces a todas las etnias todas las etnias recibirán el testimonio del evangelio, y entonces vendrá el fin. O sea, algo crucial que el Señor Jesús dice es que el nivel de evangelización a todas las etnias del mundo marcará una señal definitiva para que entendamos que ya entonces el Señor está por venir. Muy bien, entonces volvemos a nuestro cuadro. La última señal que nos da aquí Jesús en este grupo de señales es el evangelio a todas las naciones. Ahora, si nosotros lo pensamos, en el mundo hay aproximadamente 17.500 grupos étnicos. 7.400 de ellos todavía no son alcanzados. Se consideran grupos no alcanzados aquellos grupos donde no hay presencia de una iglesia entre ellos
y menos del 1 o 2% de la población han escuchado de Jesús, o son creyentes más bien. Entonces tenemos lo que se conoce como la ventana 1040. La ventana 1040 es básicamente esta ventana en el mundo de latitud 1040, en donde se encuentran la mayoría de países que no han escuchado el nombre de Jesús, o que en este momento de la historia hay grupos étnicos que no lo han escuchado. Porque por ejemplo aquí tenemos a Turquía, que ellos escucharon el nombre de Jesús, había mucha presencia cristiana, lo mismo en Norte de África, pero hoy día hay muchas etnias que no han escuchado el nombre de Jesús. Así que esto abarca el 42% de la población del mundo. Recordemos, hoy tenemos aproximadamente 8 billones de personas, o miles de millones en español, miles de millones de personas, y hay 3.4 miles de millones de personas que aún no han sido alcanzadas. Esto es muchísima gente. Bien, entonces volvemos a nuestro cuadrito para ver cómo es el panorama entre la primera avenida, entre la segunda avenida, y vamos a ver una línea aquí, una línea que nos marca como la intensidad, ¿sí? Esta línea va marcando, se va de pequeño a grande, porque se va haciendo como cada vez más falsos cristos, cada vez más guerras, rumores de guerra, cada vez más terremotos y hambrunas, cada vez más odio contra los cristianos, cada vez más falsos maestros, y cada vez más el mundo escuchará del evangelio. Entonces todo esto aumentará de manera progresiva, y lo estamos experimentando. Estamos viendo cómo estos 6 elementos se han ido intensificando a lo largo de la historia para llevarnos al punto donde estamos. Muy bien. Sin embargo, Jesús nos da un evento clave. Este evento es, mejor dicho, supremamente importante tenerlo en cuenta, porque cuando venga este elemento ya sabemos que el Señor está a la puerta. Punto número 3. La reconstrucción del templo, y estamos hablando del templo en Jerusalén, es el evento clave antes del fin. ¿Ok? Es el evento clave antes del fin. Vamos a ver lo que dice Jesús en el versículo 15 del capítulo 24. Dice acá: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, o sea, la abominación es algo repugnante, ¿cierto? Algo que causa odio y rechazo. Y de la desolación es un estado completo de vacío o de destrucción. Va a haber algo repugnante que va a dejar una destrucción, desolación. Y Jesús advierte que cuando vean esa abominación de la desolación, que ya vamos a mirar qué es esa abominación de la desolación, dice de que se habló por medio del profeta Daniel. O sea, Jesús nos dice, el profeta Daniel anunció y habló acerca de esa abominación de la desolación, que será colocada en el lugar santo. Recordemos que el templo en Jerusalén tenía en su parte más central, tenía el lugar santo, tenía el lugar santísimo, que era donde solamente los sacerdotes podían entrar, y el lugar más, por decir así, sacro, era el lugar santísimo. Entonces dice que esa abominación será puesta ahí en el lugar santo. Dice, y el que lea, que entienda. O sea, vaya, estudie lo que dice Daniel y entienda lo que él dijo. Porque habrá entonces una gran tribulación. O sea, cuando aparezca esta abominación de la desolación, habrá una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora. O sea, será peor que cuando Dios trajo el diluvio, donde solamente se salvó Noé y su familia y los animales. Va a ser peor que los diferentes momentos donde ha habido guerras terribles en la historia, donde ha habido pestes y plagas terribles en la historia, donde han muerto miles y miles de personas. Va a ser peor, como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás, y será el punto más grande de juicio de Dios sobre la tierra, como no lo ha habido antes ni lo habrá después. Ok, entonces esto sucederá. Jesús luego nos da allí en el mismo capítulo 24, lo pueden leer en casa, luego pueden ver cómo Jesús dice, cuando eso suceda, salgan huyendo. O sea, el que lea esto,
cuando estén sucediendo esas cosas, salgan a correr, aléjense de Judea, aléjense de Jerusalén, porque va a venir cosas terribles. Miren lo que dice 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo explicándole a la iglesia en Tesalónica. Dice aquí que nadie los engañe en ninguna manera. O sea, había muchas preguntas acerca del día del Señor, cuándo iba a llegar. Y él dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día, la segunda venida de Cristo, sin que primero venga la apostasía. Van a haber apóstatas, gente que conociendo la verdad se van a apartar, y se vea y sea revelado el hombre de pecado. Ahora, cuando digo que se van a apartar, no es que van a perder la salvación, sino que nunca la tuvieron, y van a ser evidente que nunca tuvieron su salvación, porque son apóstatas. Como dijo Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces va a venir la apostasía, será revelado el hombre de pecado. Entonces aquí se describe a alguien como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces es un hombre pagano, es un hombre malvado, es un hombre ateo, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces este es lo que se conoce como el anticristo. Entonces Tesalonicenses describe al anticristo que se va a meter en el templo, que será reconstruido obviamente porque fue destruido en el año 70, y se meterá allí y se proclamará como Dios. Entonces volvemos a nuestro cuadro y vamos a ver cómo llega el anticristo y profana el templo. Entonces aquí en este punto, antes de la segunda venida de Jesús, el anticristo se va a levantar y va a profanar el templo, se va a declarar como Dios, y esa es la abominación de la desolación. Ahora vamos a Daniel, porque Jesús dijo que Daniel habló de esto. Entonces Daniel 27, versículo 27 del capítulo 9 dice lo siguiente: y él, hablando del anticristo, hará un pacto firme con muchos por una semana. Resulta que en la profecía bíblica una semana son un grupo de 7 años. O sea que aquí el anticristo va a hacer un pacto con muchos por una semana, por 7 años, pero a la mitad de la semana, o sea a los 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. O sea que el templo va a estar reconstruido, va a existir el sistema sacrificial de nuevo, va a ser restaurado, y en la mitad de ese periodo de 7 años, a la mitad de esa semana de años, a los 3 años y medio, este anticristo va a poner fin a los sacrificios, va a poner fin, y dice: sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces vamos a volver aquí a nuestro cuadrito, porque va a venir la profanación del templo, claro que sí, pero esta profanación del templo será en la mitad de un periodo que se conoce como la tribulación. Entonces este periodo, según Daniel, será de 7 años. Y en la mitad de este periodo de tribulación, el anticristo va a profanar el templo, y a partir de aquí se conoce como la gran tribulación. Entonces hay un periodo de 7 años acá, que es la tribulación, y luego vendrá el periodo de la gran tribulación, que son los últimos 3 años y medio, marcados por la profanación del templo por parte del anticristo. Miren lo que dice Daniel en el capítulo 11, en el versículo 31. Dice: y de su parte, hablando del anticristo, se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, pondrán fin al sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. O sea, aquí se cumple lo que Jesús está hablando. Jesús dijo que Daniel habló de la abominación de la desolación, y que el que lea entienda. Versículo 11 del capítulo 12 de Daniel dice: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha quitado y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días, que equivale a 3 años y medio más un mes. Entonces, para concluir todo esto que dijo Daniel,
Él habló que vendrá un líder futuro que hará un pacto con Israel. 2, ese pacto será por una semana, o sea 7 años. 3, él dijo que en la mitad de ese pacto, en la mitad de ese tiempo de 3 años, el líder y su ejército profanarán el templo. Y 4, dice que esto durará 3 años y medio y un mes a partir de que el anticristo profane allí el templo y luego venga el fin. Ahora, muchos creen o creyeron que la profecía de Daniel se cumplió cuando Antíoco Epífanes, quien entró a Jerusalén y profanó el templo, construyó un templo a Zeus ahí en el templo y sacrificó un cerdo, que obviamente bajo la ley del Antiguo Testamento es un animal impuro. Esto es una profanación terrible. Entonces Antíoco Epífanes, en el año 167 antes de Cristo, o sea 200 años antes de que Jesús hablara las palabras de que estamos leyendo aquí en Mateo 24, Antíoco Epífanes significa Dios manifiesto. Él se creyó Dios. Entonces Epífanes, Dios manifiesto, se metió al templo, sacrificó un cerdo. Entonces muchos pensaron que esa era la desolación, abominación desoladora. Pero si Jesús, 200 años después de que esto sucede, les dice a los discípulos que esto todavía está por venir, entonces parece que tuvo como un cumplimiento parcial, y el cumplimiento final será hacia el futuro, dando inicio al periodo de la gran tribulación, que es los últimos 3 años y medio del periodo de la tribulación, que dura 7 años. Entonces volvemos aquí a nuestro cuadrito para recordar todo esto. Entonces el periodo de la tribulación dura 7 años. El anticristo profana el templo, y esta última parte se conoce como la gran tribulación. Y mientras tanto, en el periodo van sucediendo todas estas señales de las cuales ya estamos viendo que está sucediendo. Y todo esto entonces nos lleva a que si el anticristo va a profanar el templo, pues resulta que antes de que el anticristo pueda profanar el templo, tiene que existir la reconstrucción del templo, ¿cierto? Antes de que el templo se pueda profanar, toca reconstruirlo. Esta reconstrucción es necesaria porque recordemos que el templo de Herodes, que se conoce como el segundo templo, el primer templo lo construye Salomón, es destruido por los babilonios, y luego Herodes el Grande reconstruye el templo de una manera muy gloriosa, y ese es destruido en el año 70 por el general romano Tito Vespasiano, y quedó destruido. O sea que por 1900 años, bueno, de hecho casi 2000 hasta el día de hoy, ya ahorita les digo cuál es la referencia a los 1900 años, pero por casi 2000 años no ha habido templo en Jerusalén. Entonces ese templo será reconstruido para que el anticristo lo pueda profanar. Ahora, ¿cuándo será reconstruido el templo? Solo sabemos que es antes de la segunda venida de Cristo y antes de que el anticristo lo pueda profanar, obviamente. Ahora, esto requiere de algo sobrenatural y milagroso. ¿Por qué? Porque resulta que en este momento está en el monte del templo, está lo que se conoce como el domo de la roca. Entonces, este es el monte del templo y este es el domo de la roca. Ahora, el domo de la roca es supuestamente fue construido encima de la piedra donde supuestamente Mahoma salió hacia el cielo en su caballo. Eso es lo que creen los musulmanes. Pero como está esto ahí y es un lugar sagradísimo para los musulmanes, imagínense lo que tiene que suceder para que se construya el templo judío donde está esto. Ahora volvemos al monte del templo. Y aquí en esta parte de abajo vemos lo que se conoce como una entrada, que es como la entrada del del monte del templo. Y es posible que el templo en Jerusalén quedara en esta zona, o sea, al lado de donde está en este momento el domo de la roca, aquí. Entonces puede ser que se construya el templo en esta zona del monte del templo. Todo esto que se ve acá, todo esto es el monte del templo. Aquí abajo de estos arbolitos es el muro de los lamentos que se ve
en las imágenes, en televisión, en los videos. Y cuando uno llega al Muro de los Lamentos, uno entra por acá y allá abajo está el Muro de los Lamentos. Entonces todo esto es el monte del templo. De hecho, esta es la que se conoce como la mezquita de Al-Aqsa. Recordemos que Israel entró a la mezquita de Al-Aqsa hace poco, el ejército israelí, para sacar todas las armas que tenían escondidas allí los árabes. Y por eso la operación de Hamás reciente se llama Al-Aqsa, como diciendo en venganza a la profanación de su mezquita, aunque tenían ahí bombas y todo para destruir a gente inocente, como lo vimos que lo están haciendo en este momento. Entonces, en este monte del templo se va a reconstruir el templo. Ahora, no sabemos si de repente va a caer un misil y va a destruir esto, y entonces después los judíos van a construir el templo allí. No sabemos si lo van a construir al lado. Lo único que sabemos es que se va a reconstruir el templo sí o sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros vemos que el templo empieza a ser reconstruido, esa ya va a ser la señal clave de que el tiempo se ha acercado. Algo importante es que en Jerusalén se tiene lo que se conoce como el Instituto del Templo. El Instituto del Templo es una organización que ya tiene todo listo conforme las medidas y las especificaciones del Antiguo Testamento para construir el templo. De hecho, Levítico 19 habla que debía haber una novilla rojiza, y cada tiempo, cada bastante periodo de tiempo, nace en Israel una novilla rojiza. Y eso, cada vez que nace una novilla rojiza, Israel piensa que el Mesías ya va a llegar, porque para que se pueda purificar el templo una vez se construya, debe haber el sacrificio de una novilla rojiza. Algo interesantísimo es que septiembre 15 del 2022, hace un año, prácticamente un año, casi a la fecha, en Texas se produjeron, o sea, nacieron, ya tenían 5 novillas rojizas perfectas y fueron exportadas hacia Israel. Entonces en Israel ya hay 5 novillas rojizas, ya está todo listo, todo el mobiliario del templo se tiene listo. En el momento en que se dé la oportunidad de que ellos puedan construir, eso va a tomar prácticamente semanas. El dinero está, el mobiliario está, todo está listo para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Solo se necesita el momento político ideal para hacerlo. Muy bien, volviendo a nuestro cuadrito, resulta que va a ocurrir algo que se conoce como el rapto de la iglesia. No sabemos en qué momento se va a manifestar el rapto, y no sabemos si la iglesia alcanzará a ver la reconstrucción del templo o si la reconstrucción del templo será después del rapto. Esta posición se conoce como la posición pretribulacionista, o sea que Jesús va a raptar a su iglesia antes del periodo de la tribulación. Ahora veamos qué nos dice la palabra de Dios aquí al respecto. Dice 1 Tesalonicenses 4:16: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. O sea, aquellos que murieron creyendo en Cristo, su parte inmaterial va al cielo, a la presencia de Dios inmediatamente, y su cuerpo será levantado en ese momento, será resucitado el cuerpo de todos los creyentes. Dice, es lo que dice acá: los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos en el momento, los creyentes que estamos vivos en el momento de la venida de Jesús a las nubes, dice que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces esto hace que nosotros estemos expectantes a cualquiera de las dos cosas: o la reconstrucción del templo, o vino el Señor y nos raptó. Y luego, mientras el mundo está en ese periodo de tribulación, la Biblia describe en Juan capítulo 14, que hace poco hizo un mensaje acerca de esto, de cómo el Señor anuncia que se iría
a preparar lugar para nosotros en la casa del Padre, como lo hacía el novio de una boda judía. Luego regresaría por su novia, como lo hacía el novio de una boda judía, y llevaría a la novia a la casa del Padre. O sea, nos llevará al cielo con él mientras la tierra experimenta todos estos juicios, y durante ese tiempo se dará lo que se conoce como las bodas del Cordero. Es en ese tiempo donde también seguramente experimentaremos los galardones de Cristo que dará a su iglesia, donde nos dará esas coronas para que se las presentemos a él. Durante ese tiempo la tierra estará experimentando la gran tribulación, y el rapto entonces marcará ese momento especial donde los creyentes, si están muertos, resucitarán, y si estamos vivos seremos arrebatados. Nuestro cuerpo será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, obviamente todo esto sucederá antes de la segunda venida de Cristo y marcará ese paréntesis entre su primera venida y su segunda venida. Ahora, algo importante es que para que Israel pudiese tener un templo allí en Jerusalén, primero Israel debía regresar a la tierra de Israel. La nación debía regresar a la tierra de Israel, porque sin regresar, ¿cómo iban a tener templo? Ahora, hay algo interesante. Miremos lo que dice Ezequiel 36, versículo 24 al 26. Dice: porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, le dice Dios a Israel. Primero anuncia que los iba a esparcir por su desobediencia, y luego dice que los va a recoger, los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Obviamente no se ha cumplido todo esto, pero Israel debía regresar, la nación debía regresar a la tierra de Israel. Y volvemos a nuestro cuadro. Resulta que en mayo 15 de 1948 los judíos regresan a Israel. Dios cumplió su promesa. Israel renace como una nación. Este evento en 1948 fue un evento categórico que marcó algo que debía cumplirse sí o sí para que se pueda dar que tenga un templo los judíos en Jerusalén, y que el anticristo lo vaya y lo profane antes de que venga la segunda venida del Señor. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, tú estás aquí. Aquí estás tú y aquí estoy yo. Después de 1948 y antes de la reconstrucción del templo y antes del rapto, obviamente no hemos sido raptados los cristianos, y tampoco se ha reconstruido el templo. Entonces estamos en este punto. Entonces todas estas cosas deben suceder, y estamos en este momento aquí de la historia. Miren lo que dice Mateo 24:30. Entonces, cuando todo esto se cumpla, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa será la segunda venida de Cristo. El término Hijo de Hombre habla y hace referencia a Daniel, que dijo que vio en el cielo a uno semejante a un hijo de hombre, que obviamente es el Mesías, Dios hecho carne. Muy bien, ¿qué hacemos con toda esta información? Ya sabemos qué va a pasar, ya nos dijo Jesús que era lo que iba a venir, cuáles eran las manifestaciones. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Punto número 4 y último: debo vivir para Dios. Debo vivir para Dios. Y les había hablado al inicio que lo que está por venir nos debe motivar a vivir para Dios, que esa era la idea principal que les había dado. Ahora, punto A: ¿cómo debemos vivir para Dios? En paz. En paz. Jesús nos había dicho: no se alarmen, o sea, estén tranquilos, estén en paz, no se preocupen, no se angustien. Miren lo que dice Mateo 24:36. Pero de aquel día y hora nadie, ¿quién? Nadie, así es, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre.
O sea, en el momento que Jesús regrese solo lo sabe el Padre. Así que puedo vivir en paz, estoy tranquilo. Va a haber eso, sí, el Señor ya me anunció que va a haber guerra, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, odio contra los cristianos y todas estas manifestaciones que acabamos de leer. Y todo eso es el principio de dolores. Se iba a aumentar, se va a aumentar, se va a aumentar, se va a aumentar. Los dolores de parto se va a aumentar, se va a aumentar hasta que se consume todo esto. B, debo vivir no solamente en paz, sino también en constante crecimiento, constante crecimiento espiritual, constante búsqueda del Señor, constante servicio a Dios, constante compromiso para vivir para Él. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día, ¿cuál día? El día del Señor, el día de la venida del Señor se acerca. A la luz de toda esta información debemos estar en constante crecimiento espiritual, debemos estar creciendo en oración, debemos estar creciendo en el conocimiento de Dios, debemos estar creciendo en nuestro servicio a Dios, debemos crecer en todas estas cosas. Y finalmente, punto C, debemos estar compartiendo el Evangelio. Esto es lo que debemos estar haciendo, compartiendo el Evangelio. Recordemos que la última señal que el Señor da ahí en ese grupo de 6 señales es: y el Evangelio será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Y quiénes somos los encargados de hacer eso? Mateo 28, al final del mismo Evangelio, 4 capítulos después, Jesús cierra diciendo: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No solamente el Señor nos promete que estará con nosotros, sino que nos anuncia cuál es nuestra misión. Y nuestra misión es ir a ser discípulos, es ir y bautizar, es ir y enseñar. Amado, yo te quiero invitar a que te mantengas en paz, número 1, en constante crecimiento y absoluta diligencia, compartiendo el Evangelio con otros. Esa es nuestra misión. Vamos a orar en este momento y dar gracias al Señor por habernos mostrado a través de su palabra qué es lo que viene para todos nosotros, para que podamos vivir en paz, creciendo constantemente en la fe y compartiendo el Evangelio de una manera agresiva, en el buen sentido de la palabra. Agresiva en cuanto a salir, agresiva en cuanto a no estar dormidos, en cuanto a no dejarnos que las cosas obstaculicen ese compartir el Evangelio, que es el mensaje de amor de que Dios ha amado al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Dios, gracias porque podemos estar tranquilos, porque sabemos cómo es el cronograma y el panorama futuro de los eventos por venir. Es evidente que estamos experimentando varias de las cosas que tú anunciaste. Es evidente, Señor, que todavía faltan un par de cosas por darse para que podamos entender con claridad de que el fin se acerca, Señor. Pero seguimos orando por todas las personas que mueren en medio de estos conflictos bélicos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Te pedimos que hagas tu voluntad por encima de todas las cosas, Señor, y que conforme a tu amor y tu misericordia salves a todos aquellos que han de ser salvos por medio de Cristo Jesús. Señor, renovamos nuestro compromiso contigo. Te pedimos que nos des paz, que nos ayudes a seguir creciendo en la fe, a comprometernos aún más con nuestra iglesia local, a comprometernos a servirte y a comprometernos cada vez más contigo, a compartir del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en quien oramos y te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén.